Un ejemplo que he utilizado muchas veces a lo largo de esta serie de sermones del Evangelio de Juan para iniciar un sermón es el que habla acerca de un faro en medio de la oscuridad, el cual sirve para iluminar a los náufragos y a los barcos, para que sepan cuál es el camino correcto por el cual deben seguir. Ese ejemplo es muy común porque es una idea constante que hemos visto a lo largo de todo el Evangelio de Juan, la de la luz y la de las tinieblas. La luz que resplandece en la oscuridad. La luz es Cristo. Él es la luz del mundo, dijo en Juan 8:12. Y precisamente por eso nosotros, que hemos sido iluminados por esa luz, hoy estamos aquí para recibir su bendita y preciosa palabra. Estas palabras que se registran al final del capítulo 12 del Evangelio de Juan, no debemos entenderlas como un suceso aparte de las palabras que están desde el verso 37. En el verso 37 decía en el sermón anterior que di hace 15 días acerca de que lo que nos están diciendo es el apóstol Juan siendo un cierre, una conclusión. Lo vemos a él hablando. Es Juan el que está hablando y el que está narrando los acontecimientos. Dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar, ¿quién está hablando allí? Juan, ¿cierto? Así siguió hablando Juan y relató y citó al profeta Isaías y dijo cómo algunos se habían creído en Cristo. Luego dice, Jesús clamó y dijo. Este Jesús clamó y dijo, con el cual veremos que empieza esta sección, no es un suceso en particular. Es decir, después de que Jesús fue y se ocultó de ellos, al final del verso 36, ahí acaba la narración de esos días. Esto pudo ocurrir después de eso, como bien pudo ocurrir antes. Juan simplemente está tomando este fragmento del mensaje de Jesús como cierre. Juan es el que está diciendo, Jesús clamó y dijo. Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El verso 43 y 44 entonces dice, Jesús clamó y dijo. El título da a entender como si fuera, como si se rompiera el texto, y no es así. La idea sigue. Juan está diciendo, Jesús clamó y dijo. ¿En qué creyeron? Juan va a decir que era lo que Jesús decía. ¿Cuál era el mensaje de su predicación? Y lo va a sintetizar en estos versículos. ¿Estas son palabras de Jesús? Sí. ¿Jesús las dijo textualmente? Sí, están en la Biblia. Las dijo después de los sucesos que acontecieron en el verso 36. Me parece que es muy probable, pero no se nos dice cuál. Pero la razón por la cual están aquí es para enfatizar el punto. Aquí esta idea acaba, porque a partir del capítulo 13 veremos cómo el apóstol Juan empieza a centrarse en el ministerio del Señor Jesús hacia sus discípulos y no hacia los incrédulos, como ha venido haciéndolo hasta ahora. Esa idea de la luz y las tinieblas. Aquí es como vemos entonces cómo acaba el mensaje principal del Señor Jesús en todo su ministerio a los perdidos. Por eso podríamos considerarlo un resumen de su predicación, de la predicación de Cristo. Jesús, de manera clara y concisa, dice que Él vino a este mundo a traer salvación, a revelar al Padre. Y por eso Él es la luz, porque la luz revela lo que está oculto. En este sermón lo que Juan quiere decir es que la luz es luz y siempre va a seguir siendo luz. ¿Qué es lo que cambia? La forma en la cual nosotros reaccionamos a la luz. Eso es lo que cambia. Por eso este sermón lo he llamado ¿Cómo respondes a la luz? Y lo explicaré en dos puntos. Primero, crees en la luz y segundo, rechazas la luz. Repito una vez más los primeros 3 versículos. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ese sí hasta el verso 47. Entonces, aquí tenemos la idea clara que está venido diciendo a lo largo de todo el Evangelio de Juan desde el primer capítulo.
¿Cómo empieza este evangelio? Bueno, este evangelio inicia diciendo: aquella luz, en verso 9 del capítulo 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Cierto? Dice: a Dios nadie le vio jamás, verso 18. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así es como acaba la introducción que hace Juan a su evangelio. Y Juan está volviendo a lo que empezó en el principio. Y lo que hemos visto que ha ido allí, permeando a lo largo de todos estos capítulos que hemos visto en el evangelio de Juan. La idea de que Cristo vino a revelar al Padre. A revelar al Padre. Para que pudiéramos conocer al Padre. Todo hombre en todo lugar del mundo siempre ha sabido que Dios existe. El que dice que Dios no existe se engaña a sí mismo. Ustedes nunca han visto un pueblo, una civilización que haya sido atea. Eso no existe. Siempre sabían que había un Dios, porque la idea de Dios hace parte del ser humano. Cuando los antiguos indígenas veían el rayo, decían Dios rayo. Y no decían, no, es un pedazo de candela que cayó del cielo. Decían que era un rayo. Decían que ese rayo era un Dios. Veían el sol y decían, es un Dios. ¿Por qué? Porque la creación estaba testimonio de que Dios existe. Pero no querían sujetarse a ese Dios, sino que sabiendo que existía un Dios, ¿qué hacían? Lo amoldaban a la imagen de ellos y decían, Dios existe, pero Dios quiere que hagamos esto, esto y aquello. No lo que Él quiera que nosotros hagamos, sino lo que nosotros queremos que Él sea. ¿Por qué hacían esto? Porque en su ignorancia no querían obedecer a Dios. No querían obedecer a Dios. No se preguntaban, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Sino que decían, ¿qué voy a hacer yo para beneficiarme de este Dios? Esa es la diferencia. Por eso Dios los entregó en sus necios razonamientos, para que adorasen al árbol, a la piedra, al río, al sol, a la luna, al mar y a todo lo que se encontraba. Porque en realidad no querían creer en Dios. Sabían que Dios existía, era evidente para ellos, pero no querían creer en Dios. Por eso se hacían dioses a su propia imagen. ¿Y a qué vino Jesucristo? A dejar al hombre sin excusas, a decirles, así es Dios. Mírenme a mí y verán al Padre. Miren lo que yo hago y sabrán qué es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Para esto vino Cristo. A esto ha venido Cristo, a darnos a conocer al Padre. Porque a Dios nadie lo vio jamás, pero Cristo le ha dado a conocer. Así pues, cuando nosotros creemos en Jesús, no creemos solamente en un carpintero que vivió en un pueblo al otro lado del mundo hace 2000 años, sino que creemos en Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Nuestra fe no está puesta en un hombre, está puesta en Dios hombre, lo cual es muy diferente. 100% Dios, 100% hombre. Así, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Cristo, ¿en quién la estamos depositando? En el Padre, porque son uno mismo. Si tú dices, yo creo en Dios, pero en Jesús no, tú no crees en Dios. Creo que hemos escuchado este tipo de religiones que hablan acerca de esto. Puedes pensar, no sé, en los testigos de Jehová o los mormones, este tipo de personas, pero no tienes que irte tan lejos. Cualquier católico que tú conozcas, o aún cualquiera que se haga llamar creyente, que no crea en el Cristo de la Biblia, sino en un Cristo a su propia imagen, no cree en Dios. Simple y llanamente no cree en Dios. Puede decir Padre Santo todas las veces que quiera. Puede decir Padre, pero ese Padre ¿quién es? Porque Dios no es. Porque no ha creído en Cristo. Todo aquel que excluya a Cristo de la ecuación no tiene a Dios. No lo tiene, por más buena gente que a nuestros ojos nos parezca. Todo aquel que no tiene a Cristo no es de Dios. No cree en Dios.
no sabe nada acerca de Dios. Todo lo que cree es en un Dios a su manera. Como decía Juan Calvino, en Cristo tenemos el resplandor del Padre, contemplamos su gloria como en un espejo. Allí vemos al Padre, en Jesucristo. Toda persona que se acerca a Dios sin Cristo es un religioso. Este era el caso de los escribas y fariseos. Este es el caso de las personas que van a misa en este momento. Este es el caso de los que están tirándose en el suelo ahora mismo, diciendo un montón de cosas que nadie entiende. Y así con todo tipo de personas que dicen creemos en Dios, pero no creen en Cristo. O dicen creemos en Dios y creemos en Cristo, pero Cristo no es como tú dices. Cristo es como yo pienso que es. Así pues, ¿en qué Cristo creen? ¿En qué Dios creen? ¿En qué Dios cree? Eso es tan así que si tú vas, por ejemplo, a una iglesia católica en Japón, vas a ver a Jesús japonés. Si vas al África, vas a ver la estatua de Jesús negrito, así moreno. Jesús africano. Porque a ese punto ha llegado. Aún la representación material conlleva la idea que hay en su mente. Dios es a mi imagen. Entonces, si yo soy blanco, mono y ojos azules, así es Dios. Y si yo soy todo maluco y amarillo, así es Dios. Y si así lo imaginamos en la apariencia, ¿cuánto más en el carácter? Pero Cristo ha venido precisamente a deshacer las obras infructuosas del diablo, a acabar con esa falsa imagen que el hombre tiene, a revelarnos al Padre. Es imposible creer en Dios sin creer en Cristo. Es imposible, pues creer en uno implica creer en el otro. Creer en el otro. Jesús es el que ilumina el camino por el cual nosotros vivimos. Él nos libra de las tinieblas, de la ignorancia. Esta ignorancia que nos lleva a pensar que Dios es lo que yo quiero. Lo que yo quiero que sea, no como Él es. Por eso Cristo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tener la luz de la vida significa entender el significado de la vida, entender el propósito de las cosas. Considera una persona que no tiene esta luz. Él dice, yo quiero ser feliz. ¿Cómo soy feliz? Teniendo mucho dinero. Entonces se mata y se esfuerza para conseguir mucho dinero y desgasta su vida en eso. Puede que lo consiga como puede que no. Pero lo consiga o no, cuando se muera, ¿de qué le habrá servido todo eso? ¿De qué le servirá al hombre si ganase todo el mundo y perdiera su alma? ¿En qué aprovechará? ¿Qué beneficio tendrá? ¿Por qué hace eso? Porque estaba en ignorancia, porque no sabía lo que hacía, porque él dijo, el blanco es el dinero. Por eso la felicidad es como, para las personas en las tinieblas, es como agarrar una burbuja. Es una burbuja de jabón y luego agarra. Tú la ves, la tienes en la mano, la aprietas y se desaparece. Medio la tocas y desaparece. Así es la felicidad para el hombre sin Dios. Dice, no, ahora que tengo plata sí voy a ser feliz. Y la felicidad no. No, ahora que tengo tal casa, ahora sí voy a ser feliz. Y felicidad no. Ahora que soy el presidente de tal país, ahora sí voy a ser feliz. Y felicidad no. La verdadera felicidad se halla solamente en Cristo. Tener la luz de la vida significa poder ver las cosas más allá de lo que el mundo la ve. El mundo no considera lo eterno. Nosotros consideramos la vida eterna. Y vemos que todas las cosas en este mundo son temporales, pasajeras. Todo aquel que no ve esto no tiene la luz de la vida. No la tiene. Si una persona va a una iglesia cristiana todo el tiempo para que Dios le haga un milagrito, se gane el casino, o para que herede una plata por ahí perdida misteriosamente, ¿tendrá la luz de la vida? No, anda en tinieblas, porque anda poniendo la mira en las cosas de este mundo.
Una persona que viene y abre la cartera y saca el poco plata y se le echa al predicador y dice, y para que Dios me la multiplique, siembro la palabra. ¿Tendrá la luz de la vida? No, anda en tinieblas. Porque lo que espera no es recibir a Dios, sino recibir más dinero. Si una persona diera su dinero genuinamente, simplemente para la obra de Dios, porque le quiere agradar a Dios, puedo decir que genuinamente tiene la luz de la vida. Tiene que dárselo al predicador o a una iglesia en particular que puede hacerlo. Puede darlo a una causa benéfica, puede ayudar a las personas a su alrededor, siempre y cuando el objetivo sea glorificar a Dios. Pero ten por seguro que muchos de los que hacen eso no tienen ese objetivo. Porque la seducción que se les da, la tentación que se les pone es: dale que Dios te retribuirá, siembra que cosecharás. Le dicen: mira la tierra, no mires para arriba, mira el suelo y no alces tu cabeza, mete tu cabeza en la tierra como el avestruz, no mires. Así viven las personas. Muchos de ellos se hacen llamar cristianos y no lo son. No lo son, lamentablemente no lo son. Tú quieres saber si alguien de verdad es cristiano o no, escudriña esto en su vida. ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es aquello a lo que apunta? Examínate. ¿Qué es aquello a lo que tú apuntas? ¿Qué es aquello que tú deseas tener? Pues en Colosenses 1:13 Pablo dice que Jesucristo ha librado de la potestad nos ha librado de la potestad de las tinieblas, donde el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que ha hecho el Padre. Eso es lo que significa ser cristiano. Ya no estar en las tinieblas, sino en la luz. Entender las cosas. No significa ser perfecto, sino tener la claridad para ver. Tener ojos para ver y oídos para ver. Así pues, el que peque, teniendo la luz, puede pecar. Pero ¿qué va a decir peque? Claro, si yo estoy en mi casa y reviso mi cuenta bancaria y me aparecen de pronto 10 millones de pesos así de repente, si yo no tengo la luz de la vida, digo, esto es bendición de Jehová, apareció misteriosamente aquí, el Señor me la mandó. Pero si no es así, yo digo, no, algo raro está pasando. Voy al banco y averiguo. Miren, aquí me apareció una plata, no sé dónde salió esto. Y no hay que ser cristiano para eso. Pero un cristiano no tendrá duda en hacer eso. No tendrá duda en hacer eso. El problema es que hay muchos que se hacen llamar cristianos y cuando les pasa algo así, bendición de Jehová. Escucha el lema. Que si tú eres cristiano, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Si estás en tinieblas, te va a decir que seas bendecido, prosperado y en victoria. ¿Será eso lo que Dios quiere? Sí, Dios quiere que seas bendecido, prosperado y en victoria, pero no en las cosas de este mundo, sino en Cristo. Bendecido con Cristo, prosperado en Cristo y tu victoria sea Cristo. No las cosas vanas de este mundo que pronto se acabarán. Tener la luz de la vida es entender estas cosas. Es poder ver más allá de las mentiras de este mundo y de todos los engaños de esta vida. Nosotros como creyentes somos conformados a la imagen de Cristo. Si Cristo es la luz, ¿qué venimos a hacer nosotros? Luz. ¿Cómo? Bueno, imaginemos que Cristo es el sol. ¿Qué venimos a hacer cada uno de nosotros en este mundo oscuro y tenebroso? La luna. Cuando todo está oscuro y es de noche, ¿qué nos ilumina? Además de las estrellas, la luna. Las estrellas iluminan, pero la luna ilumina de una manera diferente. Ilumina en la oscuridad y no ilumina con luz propia, sino que ilumina reflejando la luz del sol. Eso es el mundo, una noche eterna. Y nosotros somos la luna que Dios ha puesto allí para que reflejando el sol alumbre en la oscuridad. Así nosotros, que antes éramos tinieblas, ahora hemos pasado a ser hechos luz. Luz. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Efesios 5:8.
Eso es lo que somos. Luminares en el mundo. Iluminamos al mundo. Iluminamos al mundo. ¿Cómo? Reprendiendo al diablo cada vez que podemos, declarando palabras de poder sobre todo lo que nos acontece. De ninguna manera. ¿Cómo iluminamos al mundo? Pareciéndonos a Cristo, actuando como Cristo. ¿Cómo hacemos eso? Obedeciendo a Cristo. Es así de simple. Obedeciéndole en toda área de tu vida, marcarás la diferencia. Así cuando todos los demás roben, tú no lo hagas, van a decir: tú eres bobo, tú no robas. Porque tengo un Señor al cual obedezco. Marcando la diferencia, siendo irreprensible. Un luminar no tiene oscuridad, es pura luz, es totalmente luz. ¿Qué pasa entonces con todas aquellas personas que ven a Cristo y no reciben lo que Cristo dice? Se hallan en tinieblas, se hallan muertos en delitos y pecados. Dios no pone a nadie en tinieblas. Dios no deja a nadie en tinieblas. Él trae la luz. ¿Por qué no ven la luz? No pueden hacerlo, pero no quieren hacerlo. No quieren hacerlo. Y eso es algo que Cristo constantemente está diciendo. Pero nosotros que hemos creído en Cristo, luz somos del mundo. Debemos obedecer a Cristo y vivir para Cristo. Debemos entender que no estamos aquí simplemente para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel que nos llamó, el Padre. Esa es la diferencia entre los que permanecen en tinieblas y los que estamos en luz. Examínate, mi hermano. ¿Estás en tinieblas o estás en luz? ¿De qué sirve una luna si no alumbra? Pues es normal y lógico que la luna nueva no alumbre, porque es nueva, ahora está empezando, pero poco a poco empieza a brillar. Tú ves que empieza a tomar forma, una forma puntiaguda, tipo una, y empieza a crecer y a crecer y a crecer. Así debe ser la vida del cristiano. Cuando tú conoces a Cristo, no, sigues siendo tinieblas, pero la luz empieza a resplandecer. La idea es que esa luz resplandezca más y más y más. El problema de muchos cristianos, genuinos cristianos en la actualidad, ¿cuál es? Que no aspiramos a ser una luna llena, sino que decimos: no, yo soy una menguante, yo estoy bien. Somos luna creciente y vamos en aumento aspirando a ser luna llena, a ser un reflejo perfecto de nuestro Señor. Eso no quiere decir que al igual que la luna vamos a ir en ciclo, porque lamentablemente eso hacemos. Pero nosotros hemos sido puestos para que estemos allí siempre. Por eso somos la sal de la tierra. ¿Por qué Dios todavía no ha destruido el mundo? Porque nosotros estamos en el mundo. Por eso el mundo todavía persevera. Que somos aquellos que hacen que el mundo siga existiendo. ¿Cómo nosotros somos luz? Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos para poder obedecer la palabra de Dios? Para poder obedecer las palabras de Cristo, que es aquel que nos ha traído la palabra de Dios. Creer que lo que Él nos dice es cierto. Y esta es la gran diferencia entre el que está en tinieblas y nosotros. El que está en tinieblas te dice: yo creo en Cristo. Pero el que está en la luz cree en Cristo. Cree en Cristo. Si yo te pregunto, ¿tú crees que puedes sentarte en la silla? Sí, mira, me siento. Pero si tú primero revisas a ver si la silla tiene una pata, no está cachicoja, es porque en realidad no estás creyendo. No estás creyendo. Creer en Cristo no es creer en Cristo cuando viene un momento difícil en la vida. Cuando viene un momento difícil en la vida es cuando se hace evidente lo que en pequeñas porciones ha venido allí a lo largo de todo el tiempo. Ese creer continuo,
se manifiesta grandemente. Se manifiesta. Creer es creer que todo lo que Cristo ha dicho es cierto. No solamente lo que a ti te parece, sino todo. Todo lo que Él ha dicho es verdad. Él te dice, yo creo que Jesús existió. Yo creo en Él y hasta le llaman Señor. Pero no hacen lo que Él les dice. Eso no es sensato. Creer en Jesús no es un acto místico. Yo digo, yo creo, y ya por eso ya creo. Nosotros todo el día, todos los días estamos creyendo. Nadie es 100% escéptico. Nosotros creemos. Si no, por ejemplo, mi hermana que está sentada aquí adelante, si ella no creyera en los que están detrás, estaría todo el tiempo mirando para atrás, no vaya a ser que alguno le clave un cuchillo. Si nosotros creyésemos, cada vez que fuéramos a beber algo, digamos, este cafecito no le habrán echado veneno. No, yo creo que no, y lo tomo, no ando dudando de eso. Entonces actúo en base a lo que creo. Porque si fuera así, yo no le recibiera, yo no le recibiera ningún café, ni ningún agua, ninguno. Yo no sé qué habrán hecho. Cuando entrara al baño, entraría agarrándome así de todas partes, porque no me quise que resbale y me caiga. Cuando me vaya a sentar, toco la silla y me afirmo, no en sea que esté cachicoja. Cuando me pongo los zapatos y así, con todas las cosas, todos los días, estamos creyendo. Nosotros somos seres de fe. Todo el tiempo estamos creyendo. Todas las decisiones las tomamos en base a lo que creemos. En base a lo que creemos, decidimos. Yo creo que esto me conviene más. Yo creo que esto es más agradable. Creo que una sopita es mejor que un arroz. Hago entonces sopa hoy, no hago arroz. Creo que me veo mejor con esta camisa que con la otra. Me pongo esta y no la otra. Cuando yo creo algo, tomo una decisión. La pregunta es, ¿qué decides hacer tú en base a qué? ¿Qué estás creyendo? Tú no dudas de lo que ven tus ojos, porque la luz te lo está mostrando. Por eso actúas. Cuando llega el momento difícil, ¿por qué es tan fácil desconfiar de Dios? Porque en los momentos fáciles no lo hacíamos. Simplemente es así. Si todo el tiempo estás con los ojos cerrados, caminando a ciegas, el día que tengas el abismo enfrente y esté el puentecito por el lado, y abras el ojo, tú dices, no, yo por ese puente no cruzo, no hice nada, porque todo el tiempo has estado allí con el temor a caer, y ahora que ves, abre los ojos y ves el abismo, pero si has confiado en Cristo, en cada paso que has dado, cuando llegue el momento difícil, nada va a impedirte. Así que hay una cadena en todo esto. La revelación de Cristo nos lleva a creer en Cristo, y creer en Cristo nos lleva a obedecer a Cristo. Obedecer a Cristo no es una imposición, sino que es lo que es mejor para nosotros. Es una recomendación, porque nos conviene. Cuando yo le digo a la hija mía, bájate de ahí que te vas a caer, ella piensa que es mentira lo que le estoy diciendo. Así pues, sigue haciéndolo y se cae. Desobedece. Pero cuando nosotros decimos, no, sí, es verdad, me voy a caer, ¿qué hago? Obedezco, porque es para mí bien. Eso es andar bajo la luz de la vida. Obedecer a Cristo. No como una pesada carga, que, ay, si no hago lo que Cristo me dice, me voy a ir al infierno. Sino con un corazón agradecido. Señor, gracias. Porque si fuera por mí, yo escogería el peor de los caminos posibles. Pero tú me has dicho, vente por aquí. Si tú me has dicho que me vaya por aquí, yo sé que si tú me has traído, me has hecho bien a lo largo de todo el tiempo que me has traído hasta este punto de mi vida, ¿cuánto más sé que no me vas a hacer quedar mal ahora? Tú has sido bueno conmigo todos los días de mi vida. El cristiano vive así, creyendo en Cristo. Eso es creer en la luz. Creer en la luz. Creer en Cristo. Creer que lo que la luz nos está mostrando es verdadero. Y conforme a ello, asirnos a Él con todas nuestras fuerzas, haciendo no nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos envió.
Segundo punto. ¿De qué otra manera se puede responder a la luz? Rechazando. Rechazando. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ese es el objetivo de Cristo, ¿cierto? El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vemos entonces que Cristo no está diciendo que Él haya venido a juzgar al mundo. ¿Significa eso que Cristo no juzga? Quiere decir que en su primera venida Él no vino a juzgar al mundo. Como hemos visto anteriormente en otras partes del Evangelio de Juan, Él sí ha de juzgar el mundo, porque todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Sino que Cristo, en su primera venida, no vino a eso. No vino a juzgar a nadie. Él vino a traer salvación. Él no vino a criticar a los que estaban en oscuridad, sino a decirles, síganme, síganme. Aquel que escuche su voz y diga, no, si hay que seguirle, síganme para que vivan. Escuche su voz y le siga, y mira, el que no le va a poner, no lo va a forzar, sino que irá por su propia cuenta, por la senda que ha de transitar. Así por eso Él dice, el que no guarda sus palabras. Guardar la palabra es ponerla por obra, es obedecerla. Es obedecerla. No es que Cristo esté obrando de manera negativa en contra de la gente. No vino a condenar, sino a salvar. Vino a salvar al mundo. Aquel que oye sus palabras y las obedece, ¿cómo es? Como el que construyó su casa sobre una roca. Es decir, Cristo dijo, construye tu casa sobre la roca. Y este hombre vino y le hizo caso a Cristo. Obedeció lo que Cristo le dijo. Mientras que otro dijo, no hombre, así es más difícil. Es más fácil hacerlo sobre la arena. ¿Qué pasó más adelante? Cuando vino la tormenta, destruyó la casa que no estaba sobre él. Es decir, por el bien de la persona, Cristo dice su mensaje. No vino a traer juicio sobre nadie, sino solamente a traer salvación, a decirle al hombre lo que tiene que hacer para ser salvo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Sí, la salvación del hombre depende de si cree en Cristo o no. Y es por la fe. Así, si una persona no tiene fe en Cristo, si una persona no cree en Cristo, Cristo no le va a salvar, porque no ha seguido en Él. Imaginémonos el mundo como un campo lleno de minas. Hay minas por todas partes. Y vamos avanzando en medio de ese campo minado. Y Cristo dice, yo voy primero. Pongan el pie donde yo lo pongo. Y simplemente camina entre las minas. El que cree en Cristo, ¿qué hace? Coloca su pie en las pisadas de Cristo. El que no dice, no, el que toca, eso es muy difícil para mí, para mí es muy complicado, de pronto para ti te queda más sencillo, pero para mí eso de poner los pies así como él es muy complicado. Yo voy a ir poniendo el pie donde yo considero, o de pronto en unas pisadas sí y en otras no. ¿Qué es lo lógico que pasa? Tarde o temprano le coloca el pie a una mina y explota. ¿La culpa es de Cristo? De ninguna manera. Es de la persona, por no haber creído a Cristo. Por no haber creído a Cristo. Así que no hay contradicción en lo que Cristo está diciendo. La palabra de Jesús no solamente debe oírse, sino que debe creerse. Y la condenación viene por no creer la palabra de Cristo. Así cuando Cristo dice, el que me rechaza, se refiere al que no cree lo que yo estoy diciendo. Al que no está obedeciendo mis mandatos, al que se está rebelando contra mí. Todo aquel que no obedece a Cristo está rechazando a Cristo.
Y por lo tanto, dice en Efesios 2:2, es un hijo de desobediencia. Se halla en un estado de desobediencia. Así en el mundo hay dos grupos de personas, solamente dos: los que creen en Cristo y los que rechazan a Cristo. Nada más eso, no hay más. No hay más. En el mundo solamente hay dos religiones: la religión que confía en Cristo y la religión que confía en lo que yo mismo puedo hacer, mis obras. La religión verdadera es la que confía en las obras de Cristo, el que confía en las pisadas que Cristo dio primero. La religión falsa es: no, yo confío en mis propias obras, yo ando en mis propios pasos, yo vivo a mi manera, yo adoro a Dios como yo quiero. Esta es una falsa religión y es la que predomina. Por eso la mayoría de las personas están en él, porque es un camino ancho, grande y fácil de seguir. Claro, imagínate, una playa, un desierto grande lleno de arena, están las pisadas de Cristo por un único camino. ¿Cuál será el camino por el que he de andar? El más angosto, donde están los pies de Cristo puestos, allí. Pero al lado ves muchos pedazos de tierra firme donde puedes posar los pies tranquilamente. Es muy grande. Casi todo el mundo dice: no, hombre, y además hay que esperar que el otro vaya primero. Vamos todos aquí amontonados, cada quien por su camino. Y es un camino que ellos ven bueno, lisito y firme, pero es camino de destrucción. Es camino de destrucción. La propia justicia no salva a nadie. Solamente la justicia de Cristo nos ha salvado. Solamente en eso. Si nosotros rechazamos el mensaje de Cristo, ¿de qué manera vamos a ser salvos? Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Rechazar a Cristo no es una decisión sin consecuencias. No es que Cristo esté esperando: bueno, no creíste en mí, te vas para el infierno. No. Simplemente es: no creíste en mí, sigue el curso natural que tú mismo has decidido. Ve a la perdición. Ve a la perdición. Por eso son las palabras de Cristo las que le juzgarán. ¿Cuándo? Cuando en su conciencia le digan: tal o cual día escuchaste las palabras de Cristo y decidiste rechazarlas. Decidiste no obedecer a Cristo. Y eso le remorderá por el resto de la eternidad mientras es atormentado en el infierno. Ese será el juicio que las personas recibirán. No será: ay, es que yo un día fui infiel en mi matrimonio, ay, es que yo un día me robé tal o cual cosa, ay, es que yo maté a fulanito. No. Ay, es que yo no creí el evangelio. Yo no lo creí. Cuando tuve la ocasión de hacerlo, yo no creí en Cristo. Yo no creí en la revelación que tenía de Dios. Recordemos que las personas que vivieron antes de Cristo, que nunca escucharon el evangelio, tuvieron oportunidad de creer en Dios en base a su conocimiento, es decir, a la revelación natural de las cosas. Una historia cuenta que en cierta ocasión un grupo de indígenas estaban perdidos en un bosque. Uno de ellos dice que tuvo un sueño. Dice que viendo las estrellas él decía: yo quiero adorar, pero no estoy seguro de cómo se pronuncia, Manré, algo así. Quiero adorar a Manré, que es el Dios del cielo y el Dios que no vemos, pero no sé cómo. Y se proponía adorar a Manré, pero no sabía cómo. Y él quería hacerlo. En una ocasión se quedó dormido el indígena y en el sueño dice que vio unas carpas y unos hombres altos y blancos caminando allí. Y una voz le dijo: ven, ellos te enseñarán a adorar a Manré. El indígena se levantó y siguió caminando. Y vio a esos hombres, una carpa, y vio unos hombres blancos y altos en un lugar. Y los demás indígenas se soltaron y se fueron. Pero este dijo: no, Manré me dijo en un sueño que tenía que ir a hablar con ellos para aprender a adorar a Manré. Y él fue. Y los hombres le hablaron. Le dijeron: nosotros no predicamos a Manré, predicamos a Cristo. Somos misioneros.
Y él entendió entonces que Cristo era Manré. En su revelación él tenía cierto deseo de agradar a Dios. Y Dios se le manifestó para que conociera el Evangelio completo. No es muy diferente a lo que leemos de Cornelio en Hechos capítulo 10, que dice que era un hombre justo y bueno, y que daba limosna y hacía siempre bien a los judíos. ¿Y qué pasó? Un ángel le apareció y le dijo: ve y busca a Pedro, él te dirá el mensaje de salvación. Él ya quería agradar a Dios, y por eso le fue manifestado a Cristo. Pero en su revelación, en el nivel de revelación que tenía, ya tenía una idea acerca de Dios y quería agradar a Dios. Así que no pensemos que porque alguien vivió en una parte del mundo donde nunca escuchó el Evangelio, está libre de excusas. El que quiso agradar a Dios, Dios se le manifestó. Dios se le manifestó. Jesús no obliga a nadie a creer en Él. El llamamiento eficaz no es así. Es un deseo de amor hacia Él, del todo. No es una obligación, es una revelación de que es lo mejor, de que es lo correcto, de que es lo que debo hacer. Por causa del pecado, luego por lo general lo ilustro así, como que si Dios nos obligase, pero es una obligación de amor. Es algo que a la mente humana no es fácil comprender, pero no es una imposición. Es un deseo nuevo que es agregado a la persona, es una nueva naturaleza que le da, que le insta a buscar a Dios, a creer en Dios. Así pues, no hay neutralidad en el Evangelio. El Evangelio siempre tiene efecto sobre el que lo oye. Y de eso debemos ser conscientes. Cuando tú predicas el Evangelio, las personas o lo rechazan o lo creen, o sienten el deseo de aprender más de Dios, o sienten un aborrecimiento mucho mayor a Dios. Si eso no pasa, es porque estamos predicando mal el Evangelio. Es porque lo que estamos dando no es el mensaje correcto. Miremos lo que dice Cristo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Qué decía Cristo? ¿Qué hablaba Cristo? El mensaje que el Padre le dio. Así pues, nosotros, ¿qué debemos decir? El mensaje que el Padre nos ha dado. Ese es el mensaje, porque somos imitadores de Cristo. Dios te dio el mensaje y Él te dio mandamiento de lo que has de decir y de lo que has de hacer. No, Señor, ¿y qué voy a decirle? Evangelio. No, y si me encuentro con un psicólogo, una persona que sabe mucho, un ateo, un científico, un loco, ¿qué voy a decirle? El Evangelio. El Evangelio. No es en base a lo mucho que yo sepa o a lo poco que tú pienses que sabes, porque eso no tiene efecto. Lo que tiene efecto es el Evangelio, y el Evangelio tiene efecto sobre las personas. Efecto para hacer que amen a Dios o para hacer que sea manifiesto su odio a Dios. Si eso no pasa, es porque el mensaje que estamos dando no es el correcto. No es el correcto. Debemos ser conscientes. Si Jesús daba el mensaje que el Padre le dio, ¿por qué nosotros hemos de dar un mensaje diferente? Por temor a que los hombres rechacen nuestra palabra. Pero es que de eso se trata, de que los que no son de la luz rechacen la luz, para que no tengan excusa, para que no tengan excusa ante Dios que les ha llamado. Cristo habla con la autoridad del Padre, por eso en Juan 7:16 Él dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Con qué autoridad te atreves tú a decirle el Evangelio a alguien que es superior a ti? Con autoridad de Dios. Si no te gusta el mensaje, bueno, eso no es problema mío, eso es problema tuyo con Dios. Yo solamente soy el mensajero. Debemos ser conscientes de eso. Cuando Cristo se hizo hombre para ponerse en nuestra situación,
para que nosotros no tuviésemos excusa y dijéramos, no, es que tú eras Dios, tú sabías lo que la gente estaba pensando. Cristo sabía que los fariseos no iban a creer en Él, pero a lo largo de todo el Evangelio que hemos visto hacer a Cristo, instarlos al arrepentimiento. A pesar de que Él sabía que no iban a creer. Y Él los instaba a que se arrepintiesen. ¿Cuánto más nosotros no hemos de hacer eso también? Si de Dios mismo ha bajado el mensaje a nosotros, ¿qué hemos de decir? El mandamiento que hemos de decir, la palabra que hemos de hablar. Así es como brillamos, obedeciendo lo que Cristo nos dice y hablando lo que Cristo nos dice. ¿Qué es eso? Lo que hacía Cristo. El Padre me dio mandamiento de lo que he de hablar y de lo que he de hacer y de lo que he de decir. Así pasa con todos nosotros. El Padre, por medio de Cristo, nos ha dado mandamiento de lo que hemos de hablar y de lo que hemos de hacer. Simplemente eso. Simplemente es eso. Tomar el foco y enroscarlo y hundir el switch. No es solamente tomar el foco y enroscarlo y ya. No es solamente hundir el switch y ya. Las dos cosas deben ir en conjunto para que alumbre el foco. Debes enroscarlo y debes prender el switch. Debes dar testimonio de Cristo y debes vivir conforme al testimonio de Cristo. Así es como alumbra la luz de Cristo a los que te rodean. Así es como se produce el rechazo de los hombres hacia Dios. Ni una sola de las palabras de Cristo es insignificante. Ni una sola. Cada vez que alguien ha rechazado el mensaje de Cristo cuando tú se lo has dado, no te ha rechazado a ti, ha rechazado a Cristo y tendrá que responderle a Cristo por ello. En el día del juicio final, Cristo no va a decir, tal día fue Amparo a decirte el Evangelio y no le hiciste no. Va a decir, fui yo a decirte el Evangelio y me rechazaste. Así va a ser en el juicio final. Y esas palabras van a atormentar a los perdidos eternamente. Ese va a ser el peor de sus tormentos. El saber que pudieron haberse librado del sufrimiento eterno si simplemente hubieran hecho caso al mensaje de Cristo. No es algo difícil. No es una carga difícil de pesar, de llevar. Es una carga ligera y fácil. Porque nos conviene. Porque es para vida eterna y para ser feliz. Todos los hombres tendrán que responder a Cristo por todo lo que han hecho. Los judíos tuvieron que responder a Cristo por todo lo que hicieron. En Lucas 3:35, Jesús les dijo a los escribas y fariseos: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los fariseos ya no volvieron a ver a Cristo después de que lo crucificaron. Ya no lo volvieron a ver. No lo volvieron a ver y recibieron las consecuencias de su rechazo. Por eso, media semana después, es decir, 35 años aproximadamente, su ciudad fue destruida, su templo fue destruido, su casa, la casa de los escribas y fariseos, fue dejada desierta, porque rechazaron al Mesías. Rechazaron al Mesías de Dios. Por eso vino esa destrucción sobre ellos. Por eso su templo todavía no se ha reconstruido. De diferencia de lo que dicen muchos, no creo que lo reconstruyan. Todos los que han tratado de hacerlo a lo largo de la historia les ha ido muy mal tratando de reconstruir ese templo. Porque esa casa fue dejada desierta. Si el mandamiento del Padre es vida eterna para todos los hombres. ¿Cuál es ese mandamiento? Obedecer el Evangelio. Obedecer las palabras de Cristo. La ley no salva a nadie. La ley no vino para dar salvación. La ley vino para manifestar el pecado que está en nosotros. Es el Evangelio el que nos permite recibir la salvación de Dios. Cristo hablaba conforme a todo lo que el Padre le había dicho.
así hemos de hablar nosotros también. Las palabras de Cristo. ¿Qué diré? ¿Qué haré? Lee la Biblia y mira a ver qué quiere Cristo que hagas y que digas. Lee la Biblia. ¿Y cómo hago para lidiar con mis familiares inconversos que siempre están molestando de una y otra manera? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué quiere Cristo que tú hagas y que digas? ¿Y cómo hago en mi trabajo con mis jefes que son tan insoportables y molestos? ¿Qué quiere Cristo que tú hagas y que digas? ¿Y cómo hago para lidiar con mi cónyuge o con mis hijos? ¿Qué quiere el Padre que tú hagas y que digas? Sé luz siempre. Cuando ores, busca la respuesta a tu oración en el mandamiento del Padre. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y confía que Él hará. Porque si tú haces lo que Él te dice que tú hagas, ten por seguro que Él no te va a defraudar, que Él no te decepcionará. No tengas miedo al rechazo de las personas por Cristo, porque ahora tú eres luz, y es lógico que los que no son de la luz rechacen la luz. Más bien ten miedo al rechazo del Padre, miedo al rechazo de Cristo. Ten terror a eso. Ten terror a eso. Vive obedeciendo a Cristo y confía en Él. Porque se trata de eso. No de hacer tu voluntad, sino de hacer la voluntad del que te envió a este mundo. Tú no naciste por casualidad. Tú no eres el resultado de una noche de pasión entre un hombre y una mujer. Tú eres alguien a quien Dios creó con un propósito eterno. ¿Cuál es ese propósito eterno? Que obedezcas su mandamiento y lo des a conocer. Que des a conocer a Cristo. Que le hagas manifiesto a todos que Él es tu Señor y tu Salvador. Aplicaciones. Mis hermanos, este pasaje es una síntesis de todo lo que hemos visto a lo largo del Evangelio de Juan hasta aquí. Es una idea constante: creer en Cristo, no creer en Cristo, la luz, las tinieblas. Nos muestran dos caminos y una decisión que tomar: aceptar la luz y vivir bajo la luz del día, o rechazarla y buscar las tinieblas. No hay un camino intermedio, no hay salvación sin Cristo. Tú puedes pensar: es que yo conozco a fulanito que es muy buena gente. Esa persona puede ser la persona más buena de todas. Si no tiene a Cristo, se va para el infierno. Tú puedes pensar: yo conozco a fulano y a sutano que es cristiano y tiene fe en Cristo. Siempre cuando llegan los momentos difíciles tú lo ves orando y clamando a Dios, pero su vida cotidiana refleja impiedad. Refleja que no hay temor a Dios. Ese es el engaño más fácil en el cual podemos caer. Decir: no, fulanito o sutanito ya es cristiano. Lo es. El cristiano no solamente anuncia el Evangelio, sino que lo vive. Lo vive. Cuando llegan momentos difíciles, aún los brujos dicen que tienen fe en Dios. No sé si se han dado cuenta, pero dice: ¿qué te dicen? Ten fe en Dios. Dios está conmigo. Dios me ayudará. Dios fue el que me ayudó. Y Dios hace estas cosas para que su nombre sea glorificado. Mas eso no quiere decir que Dios está ayudando a tal o cual persona. Por seguro que aún Antíoco Epífanes IV, que masacró a los judíos, que es un tipo del anticristo, fue ayudado por Dios para que hiciera todo lo malo que hizo. Así que el ser ayudado por Dios en un momento difícil no es señal de que estás bien con Dios. Ser luz en medio de las tinieblas es fruto innegable de que eres hijo